Muy bien, pues bienvenidos una vez más. Hoy vamos a iniciar con el curso de reparación mecánica nivel 2. En este curso vamos a ver cosas un poquito más adentradas a la parte de los aires acondicionados. Vamos a estar viendo el condensador, cómo se conecta directamente. Si en alguna ocasión llegamos a casa de un cliente o nos encontramos con algún equipo en donde está completamente desconectada, la idea de este curso es que ustedes únicamente utilizando el multímetro puedan conectar cada cable en su lugar adecuado. ¿Ok? Realmente es nada más poner atención, preguntar, ya saben el proceso del curso. Vamos con el tema inicial. El primer tema que vamos a ver es el de capacitores. En los aires acondicionados hay varios tipos de capacitores. Nos vamos a encontrar casi todos en los aires acondicionados. Dependiendo del tipo de aire acondicionado, vamos a ver a veces que encontramos capacitores de arranque y de marcha. La mayoría solo tienen de marcha. Hay equipos grandes que manejan los dos capacitores, de arranque y marcha, para poder funcionar. En este caso, como estamos viendo equipos mini split, nos vamos a enfocar primeramente a los capacitores en la parte mecánica, que son los capacitores de marcha. ¿Ok? Aquí podemos ver diferentes tipos de capacitores, los de marcha, los cerámicos, electrolíticos, los de arranque. Hay diferentes tipos de capacitores y esto nos obliga a aprender cuáles son las diferencias para poder utilizarlo de una manera correcta. La idea de esta primera clase es aprender realmente cuáles son las diferencias y entonces ustedes puedan utilizarlas de una manera adecuada. Vamos a centrarnos entonces a los capacitores de arranque y marcha, puesto que los electrolíticos normalmente los vemos en la parte electrónica y en este momento no estamos viendo nada de electrónica. ¿Estamos? Así que vamos a exclusivamente enfocarnos a la parte de los capacitores de arranque y marcha. En un capacitor sencillo, cuando hablo sencillo es porque únicamente está fabricado para poder hacerse un trabajo. En un capacitor sencillo, internamente hay dos placas metálicas en su interior, que entre cada una de estas placas hay un dieléctrico. Este dieléctrico puede estar conformado por papel o aire. El dieléctrico, su funcionamiento de este dieléctrico es que esta placa y esta placa no se toquen entre sí y no generen algún tipo de cortocircuito. Entonces, dentro del capacitor hay dos placas, una arriba y una abajo, y en medio hay un dieléctrico conformado con papel o aire. Es como algo así como un sándwich. Ese sándwich, al final del día, para que quede de una manera cilíndrica, se enrolla y lo podemos ver así. Una vez que se enrolle, ya se forma el círculo o el tubo que se mete en el cuerpo del capacitor y es lo que nosotros podemos tocar y palpamos para que sea un capacitor cilíndrico. ¿Ok? Entonces, así es como está constituido un capacitor sencillo. Cada placa de metal va sujetada a un pin de los capacitores. No importa si es electrolítico, no importa si es de trabajo, no importa si es de marcha. Cada una de las placas tiene que ver con uno de estos pines. ¿Qué pasaría si internamente esas placas se ponen en contacto? Generan un tipo de cortocircuito. De hecho, una de las pruebas importantes que le tenemos que hacer al capacitor, no solo de marcha, sino también de trabajo y también de la parte de cualquier tipo de capacitor, es la prueba de continuidad entre sus pines. Entre esta y esta, checándolo con un multímetro, haciendo ese trabajo, el diagnóstico, parte del diagnóstico de un capacitor es revisar con continuidad sus pines. No debe de dar continuidad. Si da continuidad, significa que adentro las placas están tocando entre sí y entonces cuando se conecte, este va a generar un corto. Un capacitor en buen estado no debe dar continuidad entre sus pines. Estamos, independientemente del tipo de capacitor, de arranque, de marcha, electrolítico, cerámico, etcétera. El capacitor, ¿cómo se revisa? Una vez que nosotros, si es un aire acondicionado, por ejemplo, y el capacitor recientemente lo acabo de desconectar de la toma de energía eléctrica, lo tengo que descargar antes de utilizarlo, tanto por mi seguridad como por la parte del cuidado del instrumento de medición, que en este caso sería el multímetro. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros trabajemos con un capacitor, tenemos que ver la manera de que esté descargado, siempre. ¿Ok? Entonces, ahora, la manera adecuada de cómo descargar un capacitor es con una resistencia.
Y hablo no una resistencia como las que conocemos de electrónica. Un foco es una resistencia, así que podríamos nosotros puentear los dos cables del foco en el capacitor y eso va a generar una luminosidad en la bombilla y eso va a descargar el capacitor suficiente para que nosotros podamos trabajar. Inclusive nosotros podemos con el multímetro, lo vamos a poner aquí en voltaje de corriente directa, que me estoy adelantando un poco, pero luego vamos a entender por qué. Si queremos revisar si nuestro capacitor tiene energía, tenemos que poner el multímetro en voltaje de corriente directa y colocarlo aquí, una punta acá y una punta acá. Mi multímetro me va a marcar. Si no me marca o me marca muy pocos volts es porque ya está descargado. Pero ojo, tiene que ser en el modo de voltaje corriente directa, no de alterna. Estamos independientemente del tipo de capacitor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Vamos a enfocarnos a ver las principales diferencias de los capacitores de arranque y marcha. Estos son los dos que vamos a posiblemente ver en los aires acondicionados. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor es un dispositivo que sirve para almacenar carga eléctrica. Estos son usados en conjunto para aumentar el par de arranque y factor de potencia de los motores eléctricos. La capacidad de estos dispositivos es expresada en microfaradios, milifaradios y así microfaradios. Dichas piezas se utilizan en refrigeración y aires acondicionados para arrancar un compresor. Los capacitores se dividen en dos tipos, de marcha y arranque, aunque, repito, estamos hablando de la parte mecánica de los equipos, no la parte electrónica, por eso me estoy enfocando únicamente a estos dos. Conocer las características de cada uno nos dará mejores herramientas al usuario para hacer un uso correcto de ellos. Aquí podemos ver las principales diferencias entre estos. Los capacitores de arranque, este capacitor es el que debe ser desconectado con un relay una vez arrancado el compresor. Y los capacitores de trabajo o marcha, este capacitor siempre debe de estar conectado al circuito para ayudar al compresor a tener una velocidad constante. Ojo con esto y pongan atención. Este tipo de capacitores de arranque en algún momento debe de salir del circuito, debe de ser desconectado del circuito para que no se dañe o no se destruya el mismo capacitor. Mientras que los capacitores de trabajo siempre tienen que estar conectados o siempre pueden estar conectados en el circuito y estar trabajando constantemente. Esta es una de sus principales diferencias. Así que eso es algo que los caracteriza para que nosotros sepamos cuándo vamos a utilizar cada tipo de capacitor. Ahora, los motores nos dicen qué tipo de capacitor debe de llevar. Cada componente, por ejemplo, una bomba centrífuga, una bomba de agua, un compresor de aire acondicionado, de refrigeración, cada uno está pensado para utilizar un capacitor. No todos los motores llevan capacitores, ojo, no estoy diciendo que todos los motores, absolutamente todos, lleven capacitor. Hay motores que no necesitan capacitores. Lo que quiero dar a entender es que dependiendo del trabajo que estemos realizando, si nos encontramos con algún motor que lleva el capacitor, no le podemos poner cualquier capacitor. Tenemos que respetar el que trae. Yo no le puedo poner un capacitor de arranque cuando trae uno de marcha. Recuerden que estos capacitores de arranque tienen que cortarse, tienen que salir en algún momento del circuito para que pueda funcionar adecuadamente. Si lo mantenemos funcionando constantemente, un capacitor de arranque se va a destruir. Entonces me preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué cuando no sé, yo creo que han visto ustedes una bomba de agua, cuando yo le subo el brake, la bomba de agua empieza a revolucionar rápidamente, llega al 100% y trabaja como loco, ¿ok? Ese tipo de bombas, ¿qué capacitor lleva? ¿De arranque o de marcha? De arranque. Entonces, si yo sé que esa bomba lleva capacitor de arranque, ¿por qué queda constantemente conectada? ¿Por qué si mi bomba está frecuentemente trabajando, no sé si han tenido la curiosidad de abrir una bomba y ver qué hay en el capacitor? Pues simplemente se ven cables con el capacitor. ¿Lo han visto? Bueno, no hay ningún aditamento adicional que lo saque del circuito. ¿Me están siguiendo? Y si yo sé que esa bomba utiliza capacitor de arranque y les acabo de decir que no puede estar conectado durante mucho tiempo si no se destruye el capacitor, ¿por qué pasa esto? Bueno, los motores como de las bombas de agua, centrífugas, tienen ya en su diseño del mismo motor un conector centrífugo, así se llaman, ya está internamente o en alguna parte de la estructura de ese motor, tienen un conector que ¿qué es lo que hace? Cuando el capacitor da su golpe, ese golpe que da el capacitor es porque la bomba está
sin función, está parada ahí. Cuando nosotros le subimos el break a nuestra bomba de agua, este capacitor hace una descarga de la energía que tiene acumulada para poder romper la inercia y darle un primer giro y entonces ahí agarre la velocidad de este motor. ¿Ok? Entonces, cuando ya el mismo motor llega al 100% de sus revoluciones, hay un conector interno centrífugo ya en el diseño de la estructura del motor que cuando ya llega al 100% de su velocidad, ¡pum!, corta el paso de la energía del capacitor hacia el motor. Todo eso ya prácticamente está de alguna manera automatizado en su diseño del mismo motor. Por eso nosotros lo único que vemos es el capacitor de arranque en cables, pero no quiere decir que siempre esté funcionando mientras el motor esté girando. No hay que confundir esa parte. ¿Se entendió? Bien. Hablando de los capacitores de marcha, muchos me confunden este capacitor negro con capacitores de arranque. Hablando en la refrigeración y aires acondicionados, hay capacitores que se parecen mucho a este diseño en la refrigeración y esos sí son de arranque. Esos sí son de arranque. Pero este que estoy justamente señalando son capacitores para motores de condensador de un aire acondicionado en corriente alterna y este exclusivamente es de marcha. Me los confunden porque se parecen en su estructura, son cuadraditos negros de casi del mismo tamaño, pero no son lo mismo. Los compresores de refrigeración usan capacitores de arranque y los motores del condensador y en algunas veces el evaporador, dependiendo si es corriente alterna o directa, va a llevar capacitor de marcha, suponiendo que son motores de corriente alterna, tanto evaporador como condensador, vamos a encontrar un capacitor de marcha cuadradito. ¿Estamos? Así que también tienen que aprender a diferenciar esa parte. Hablando de los capacitores que llevan los compresores, siempre vamos a encontrar este tipo de capacitores. Los que son como plateados son de marcha, o también conocido como de trabajo. Y pues son muy fáciles de identificar. De hecho, hay equipos que traen un solo capacitor para compresor y un solo capacitor para motor ventilador. Pero hay equipos que traen un solo capacitor para ambos trabajos. Se les llama capacitores de doble función o de doble trabajo. O también simplemente llamarles capacitores dobles. ¿Estamos? Ok. La manera de conexión es igual, tanto en los arranques como en los de marcha. No hay ningún tipo. De hecho, adelantándome un poco, los capacitores sencillos no tienen polaridad. Es decir, si yo le conecto un cable aquí y otro cable aquí a este capacitor, da igual si los invierto. Al capacitor no le interesa. Al capacitor hace su función y ya está. Lo que sí tenemos que tener cuidado es cuando son capacitores de doble trabajo, doble función, porque no es que tengan una polaridad como tal, pero sí tienen una posición específica para diferentes trabajos. Recuerden que hay un lado de compresor y hay un lado de motor ventilador. Entonces yo tengo que respetar esa parte. Un poquito más adelante lo vamos a ver. Los capacitores de arranque. Un capacitor de arranque se usa para mejorar el arranque de los motores monofásicos. Al crear un desfasamiento mayor, mejora notablemente el par de arranque y son generalmente usados para dar ese empuje inicial al compresor, por lo cual no se usa para trabajar de forma continua por periodos intermitentes. Los podemos reconocer porque son de un tamaño considerable y tienen una forma usualmente cilíndrica. Los rangos pueden oscilar desde 1 hasta más de 400 microfaradios en voltajes de 110 a 330 volts. Es lo que les acabo de explicar. Cuando el capacitor descarga, ¡pum!, lo que hace es generar el primer impulso para romper la inercia del motor y empiece a funcionar. Es prácticamente lo que hace este capacitor. Mientras más capacitancia tenga, el golpe es más fuerte. El golpe, mientras más grande sea la capacitancia, es más fuerte. ¿Estamos? Entonces, por eso, mientras más grande sea un capacitor, en cuestión de capacitancia, puede almacenar más energía y es lo que nosotros podemos sentir al momento. Ojo con esto. Bueno, ahorita vamos a llegar al voltaje. Y dice motor starting. Motor starting. Así que este es un capacitor de arranque. Aquí también se puede ver que hay un capacitor de arranque. Recuerden, y se los repito, un capacitor de arranque no puede quedar conectado en el circuito. Tiene que ser desconectado en algún momento para que no se destruya por sí solo. Capacitores de marcha. Este capacitor es el que sí puede estar conectado en todo momento. El capacitor de marcha
sirve para mantener a un compresor funcionando a la misma velocidad, por ejemplo. Vamos a leerlo. Un capacitor de trabajo opera de forma distinta. Este opera de forma continua siempre que el motor se encuentre trabajando. Su capacidad y desfase es menor comparado al que presenta el capacitor de arranque. Y su capacitancia oscila en rangos. Aquí se los voy a corregir. Pongan atención. Desde los 0.5, o inclusive he visto capacitores de 0.2 microfaradios hasta 140 microfaradios. Me ha tocado ver equipos que llevan 140 microfaradios en voltajes de 220 a 240 back. Entonces, les repito, este tipo de capacitores llamados de trabajo marcha son los que sí pueden estar conectados mientras el motor está funcionando. Y de hecho, ese es su principal funcionamiento, mantener al motor trabajando a la misma velocidad mientras esté funcionando. Así que son dos diferentes trabajos entre los capacitores de arranque y marcha. Bueno, esta es una lectura que pues es un repaso de lo que ya vimos. Los capacitores de marcha son dispositivos reconocidos en el mundo de la refrigeración como capacitores permanentes. Es decir, que este capacitor se mantiene siempre conectado al circuito para mantener el compresor funcionando. Por eso, cuando se daña el capacitor de marcha, el compresor de un aire acondicionado no logra encender debido a ese torque extra que genera este capacitor cuando está conectado. En los diagramas de los equipos podemos encontrar este tipo de capacitores con el nombre en inglés como RUM o esta simbología. Ya que tocamos el tema de los microfaradios, tenemos que aprender qué es un microfaradio. Un microfaradio es la millonésima parte de un faradio, la unidad de capacitancia derivada del sistema internacional. Un capacitor de un faradio produce entre sus placas una diferencia de potencial de 1 voltio cuando almacena una carga eléctrica de 1 coulomb. Es lo mismo decir, por ejemplo, si aquí pusiéramos como base el metro en vez de faradio, tendríamos sufijos menores al faradio y tendríamos escalas mayores al faradio. Si lo repito, si en vez de poner acá faradio pondríamos metro, tendríamos escalas menores a 1 metro y tendríamos escalas mayores a 1 metro. Por ejemplo, para poder referirnos a escalas menores de 1 metro, podríamos decir decímetros, centímetros, milímetros, micrómetros, nanómetros y así sucesivamente. Si queremos decir escalas de muchos metros, podríamos decir decámetros, hectómetros, kilómetros, megámetros, gigámetros, etc. Ahora cambiemos la palabra metros por faradio. Cuando queramos referirnos a escalas menores a 1 faradio, son todas estas: decifaradios, centifaradios, milifaradios, microfaradios, nanofaradios, picofaradios, etc. Y cuando queramos referirnos a escalas mayores a 1 faradio, serían estas: decafaradio, hectofaradio, kilofaradio, megafaradio, gigafaradio, etc. Es para decir muchos faradios. ¿Estamos? Entonces, necesitamos aprender estas. Al menos, yo les diría que se aprendan hasta picofaradios. Mínimo, estas tienen que aprenderse. Si van a entrar al mundo de los capacitores, van a ver que se van a utilizar microfaradios, nanofaradios, picofaradios, tanto en los capacitores de arranque, marcha, electrolíticos, cerámicos, etc. Por ejemplo, cuando nosotros tomemos la medida con nuestro multímetro a un capacitor y nos diga 500 microfaradios, van a haber multímetros de autorrango que te van a decir 0.5 milifaradios. Al final es lo mismo, nada más te cambió el rango. Pero nosotros como expertos en el tema necesitamos saber interpretar ambos. Porque si yo no los sé interpretar, voy a decir, me está diciendo 500 microfaradios, pero me están marcando 0.5 milifaradios. Ah, está mal. No, no está mal. Simplemente la escala cambió. Tú estás esperando que lea en micro, pero tu multímetro hizo la conversión hacia una escala más grande. Y al final es lo mismo. Por eso es importante también relacionarnos con las escalas de nuestro multímetro, conocer nuestra herramienta. ¿Estamos? Pasa lo mismo cuando un capacitor está desvalorizado. Por ejemplo, me ha tocado gente que me ha preguntado esto. Yo estoy esperando que me lea 50 microfaradios.
Yo estoy esperando que mi capacitor, al momento que yo lo estoy leyendo con mi multímetro, me diga 50 microfaradios, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y qué está pasando? Que yo pongo mi multímetro a mi capacitor, a las dos puntas, a mis terminales, y me marca 48 picofaradios. Pero si yo no me doy cuenta de la escala de mi multímetro, y yo estoy esperando solo ver el número 50 de un rango 5 más menos por ciento, y yo veo únicamente el número 45 o 48 que acabo de decir, pero no me fijo que me lo da en picofaradios, yo voy a pensar, está bien, pero no, picofaradios es una escala tan pequeñita que no llega a nada prácticamente. O nos puede decir nanofaradios. Si no me doy cuenta de la escala y simplemente me guío por el número, puedo tener un mal diagnóstico. Por eso también es importante que se aprendan por debajo de los micros para saber que cuando nos marque cualquiera de estos dos es un capacitor desvalorizado. ¿Cómo saber que un capacitor está falto de capacitancia o ya listo para ser reemplazado? Todos los capacitores tienen en su mismo cuerpo un porcentaje de tolerancia. La mayoría son 5% más menos. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a mi ejemplo. Si yo tengo un capacitor de 100 microfaradios y me dice más menos 5%, quiere decir que cuando yo tome mis lecturas con mi multímetro, yo voy a esperar que mi multímetro marque 105 como máximo o 95 como mínimo. Si no está dentro de este rango, ese capacitor ya no está en buenas condiciones. Inclusive hay marcas muy específicas y que te dicen, hablando de algunas marcas en especial, no voy a pronunciar la marca, pero pues conforme ustedes tomen capacitaciones, se van a enterar de cuáles. Hay marcas que te dicen, no le hagas caso a este porcentaje. Si tú estás tomando un capacitor de 50, que te dé 50. Si te da 48, reemplázalo. Es decir, no le dejan un margen de tolerancia. ¿Estamos? Pero en realidad la pieza se puede considerar hasta cierto punto en buen estado si no se pasa de esa tolerancia. Les voy a ser honestos, un compresor puede arrancar hasta con el 70% de la capacitancia que debería llevar. Por ejemplo, si tienes un capacitor nuevecito de 50 y conforme pasa el tiempo se desvaloriza y al final tiene 35, tu compresor va a seguir arrancando. Va a llegar un punto donde se va a bajar todavía más y ya no va a poder arrancar, pero realmente un compresor puede arrancar con menor capacitancia de lo que debería. Obviamente se le baja la eficiencia, se generan por ahí algunas cositas, hasta los cambios de temperatura de trabajo, que no debería ser. Por eso necesitamos revisarlos frecuentemente a sus mantenimientos de los equipos para poder saber si ya es momento de reemplazarlo. Ok, nosotros nunca vamos a ver un capacitor de un faradio. Para nosotros es una escala sumamente gigante. Cuando hablamos de la refrigeración y aires acondicionados, un capacitor de un faradio casi nunca lo vamos a encontrar. De hecho, no me ha tocado ver ningún equipo con un faradio. Pero cuando hablamos de una escala de un faradio, es muy difícil que nos encontremos un capacitor de ese tamaño. Nosotros trabajamos en microfaradios, una millonésima parte del faradio. ¿Estamos? Bueno. Para seleccionar un capacitor hay que tener en cuenta varias cosas, como el voltaje, frecuencia, microfaradios, temperatura, etc. Hablemos primero del voltaje. Es necesario dejar un rango muy amplio al seleccionar el voltaje de un capacitor. Se aconseja que el voltaje soportado del capacitor sea del doble de lo que necesita el equipo para trabajar. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un equipo de 220 volts, le podría colocar un capacitor de 370 a 440 VAC. VAC, ¿qué significa VAC? Es correcto. VAC significa voltaje de corriente alterna. Ojo, y hay una duda que aquí se crea en los capacitores. Si mi capacitor dice 370 o 440, no quiere decir que mi capacitor tenga este voltaje cuando está cargado. Los capacitores no tienen la virtud de subir el voltaje por sí solos. Es decir, si yo alimento a mi capacitor en un voltaje de 220, mi capacitor únicamente va a tener 220. Y entonces, ¿por qué me dice 370 y 440? Es el rango de tolerancia máximo soportado de la pieza antes de dañarse. Entonces, si yo tengo un capacitor de 370
no lo encuentro y le pongo 440, no le va a pasar absolutamente nada a mi equipo. Le estoy poniendo un rango mayor de tolerancia al capacitor nuevo que estoy cambiando. ¿Estamos? Lo malo es no respetar esta parte. Por ejemplo, si yo estoy reparando un equipo de 110 volts, le puedo poner un 220 o 280 back. Pero ¿qué pasaría si yo le pongo un 220 o 280 back a un equipo 220? Va a reventar fácil. Ah, ¿cómo? Sí, sí, ahorita voy para allá. ¿Qué pasaría si yo a un 220 le pongo un capacitor de 220 back o 280 back? No va a durar, inclusive puede ser que al instante se dañe, porque el funcionamiento de los compresores genera un cambio de voltaje mientras el compresor está en funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa con ese voltaje? Sube, pero eso es mientras el compresor esté en funcionamiento. Y no solo precisamente este efecto pasa con los compresores, sino con cualquier motor que esté ahora sí trabajando con un capacitor de marcha. Entonces, el compresor, hablemos del compresor, mientras está funcionando, hay un cambio de voltaje ahí, aumenta su voltaje. Entonces, si yo le pusiese un capacitor 220 watt, 280 watt a un equipo de 220, va a superar el rango de voltaje. Entonces, ¿qué va a pasar con el capacitor? Se va a destruir. Está muy cerquita del rango. Por eso necesitamos rangos mínimo por encima o lo más cercano que se pueda, o el doble de lo que estamos utilizando para trabajar. ¿Qué pasaría si yo le pongo a un equipo 110, 370 back o 440 back? Nada, no va a pasar nada, o sea, no vas a dañar el capacitor, no vas a dañar el equipo, simple y sencillamente vas a tener un rango muy, muy alto antes de que la pieza se destruya, que tampoco es lo ideal. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de colocar las piezas acorde al voltaje que estamos trabajando. Si hay una subida de picos más de lo normal, podríamos hasta cierta parte proteger al compresor destruyendo el capacitor. Ya no va a arrancar nuestro compresor. Pero en realidad no es la función del capacitor proteger al compresor. Hay otros aditamentos que se encargan de esto. Pero pues si queremos nosotros seguir los principios de voltaje de las piezas adecuadas para nuestro equipo, tendríamos que seguir estos parámetros que les estoy diciendo. Hay equipos que utilizan 110 y 220. O sea, hay capacitores que trabajan en equipos 220 y 110. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a encontrar capacitores de 50 microfaradios a 280 o 220 watts. Y también voy a encontrar un capacitor de 50 microfaradios a 370 o 440 watts. ¿Ok? Así que todas las capacidades hay en diferentes voltajes. Hoy en día está muy, muy utilizado la parte del dual. Hay unos capacitores que se llaman dual, que te dice que tiene rangos desde 370 hasta los 470, 480 watts. Tiene un rango ahí, se llaman dual. Esos son los que más se venden. Y realmente eso es uno de los trabajos más comunes en nuestra área, el cambio de capacitor. ¿Okay? Si no encontramos el de 220 y el de 280, porque es muy raro, bueno, al menos aquí donde estamos nosotros, es muy raro encontrar 220 o 280. La mayoría de las tiendas o lugares donde venden refacciones para aire acondicionados manejan el dual o manejan 370 y 440. Se lo van a tener que poner y van a ver que no va a pasar nada. Sí. Hay veces que la gente le gusta poner más equipos de 110 para no hacer un contrato de 220. Es decir, su casa o en el lugar donde van a instalar el aire no tienen 220, o sea, no pueden instalar cosas a 220. Pero también va a llegar la parte en donde Comisión Federal va a tocar a tu puerta y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Le estás dando en la torre a mi transformador, tienes demasiada carga colgada en una sola fase de mi transformador, haz tu contrato 220 y balancea tus cargas. O sea que tampoco te van a permitir poner 7 aires de 110. ¿Ya? Pasemos entonces a la frecuencia. La frecuencia hay que respetarla según en el lugar donde nos encontremos. Nosotros estamos aquí en México. Nuestra red de electricidad nos garantiza el 60 Hz. Así que lo más común que vamos a encontrar en cualquier refaccionaria es un capacitor que trabaje a 60 Hz, si no, no funcionaría en México. Sin embargo, hay que estar pendientes. ¿Por qué? Porque hoy en día se estila a los deshuesaderos de aires. Y a veces, si hay alguien que vendió un equipo que trajo desde otro país, no lo pudo instalar y lo vendió a ese deshuesadero y nos da de malas que nosotros utilizamos esas refacciones, puede ser que nuestro capacitor diga 50 Hz y aquí nuestra frecuencia es de 60 Hz.
entonces va a funcionar mal. Es muy improbable que pase, la verdad, pero sin embargo se los tengo que mencionar. Cuiden la parte de la frecuencia. Nosotros trabajamos aquí en México con 60 Hz. Hay otros países que trabajan con 50 Hz. Sin embargo, hoy en día también ya están pensados para poder trabajar en las dos frecuencias. 50, 60 Hz. La mayoría de los capacitores hoy en día vienen para trabajar en cualquiera de esas dos. Chequenlo en el mismo cuerpo del capacitor. ¿Estamos? Pasamos a los microfaradios. Los microfaradios cambian dependiendo del tamaño del equipo. Según la necesidad, es el capacitor que vamos a seleccionar. Algo que se deben de grabar de memoria. No existe una tabla para poder decir todos los equipos de 12.000 BTUs llevan 30 microfaradios a 220. Todos los equipos de 18 llevan 40. Todos los equipos llevan 50 de los de 24. Porque si fuese así, solo existirían 4 o 5 tipos de capacitores. Pero no, hay un mundo de capacitores. Desde los 0.2 dando brincos de 0.5 en 0.5 o de 5 en 5 para los más grandes, de todas las capacitancias hasta llegar a los 150, 140 microfaradios. No existe una tabla como tal. A lo mejor lo vamos a encontrar tablas entre marcas. Por ejemplo, hay marcas que se dedican a decir, este modelo mío lleva de 25, este modelo lleva de 30, este modelo lleva de 40, pero eso es por marca. Pero que nosotros agarremos y generalicemos marcas, capacidades a lo largo del tiempo, eso no existe. Cada fabricante hace sus propias reglas, utiliza diferentes compresores, diferentes marcas de compresores. Por eso los capacitores pueden cambiar entre ellos. ¿Cómo voy a saber qué capacitor lleva un equipo? Dependiendo del equipo que esté trabajando, yo tengo que rastrear el datasheet del equipo o simple y sencillamente buscar los parámetros del compresor, si estoy cambiando el capacitor de un compresor, y ahí me va a decir qué capacitor lleva. Hay fórmulas que se utilizan para poder sacar el valor del capacitor. Sí, y eso sí lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces, ¿ah? Sí, pero pues es muy raro que, por ejemplo, yo llego a casa del cliente, no veo la etiqueta en el evaporador, subo al condensador, no veo la etiqueta del condensador, abro mi equipo y en el compresor es muy difícil que se borre la etiqueta. ¿Por qué? Porque ahí no se moja casi, no le pasa casi nada, se calienta si acaso, pero la etiqueta del compresor es algo de que una de las etiquetas más difíciles que se borren, precisamente porque está adentro. Busco la serie o el número de parte de ese compresor, bajo su hoja de datos y en algún punto me debe de decir qué capacitor lleva. ¿Estamos? Temperatura. Los capacitores de aire acondicionado se sugieren que soporten más de 60 grados centígrados, puesto que dentro del condensador se puede alcanzar temperaturas altas. En algunos casos los capacitores no especifican la temperatura que soportan. Aquí es donde se va a reflejar la calidad entre piezas. Si ustedes tienen la oportunidad de seleccionar entre la calidad de las piezas, en este caso de los capacitores, uno de los parámetros que tienen que tener en cuenta para saber de esto es la temperatura de soporte de cada uno. Si tenemos un capacitor de 60, uno de 90 y uno de 120, ¿cuál creen que sea el que más temperatura va a soportar? Repito, si yo tengo tres capacitores, uno que soporta 60, uno que soporta 90 y uno que soporta 120 grados, ¿cuál es el capacitor que va a soportar más temperatura? El de 120 grados. Entonces, yo debo de seleccionar el que más grados pueda soportar. Sería una mejor pieza, sería una mejor calidad. Sin embargo, no todos los capacitores lo dicen. Eso es algo que muy pocos capacitores lo dicen. Si ustedes pueden seleccionar entre estas temperaturas, siempre seleccionan la más alta. Capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? La capacitancia es la medida de cuánta carga puede almacenar un capacitor. Por eso, mientras más microfaradios tenemos, más energía puede almacenar un capacitor. Mientras más pequeño sea un capacitor, menos energía puede almacenar. Mientras más grande el microfaradio sea un capacitor, más energía puede almacenar un capacitor. ¿Estamos? Ahora, vean esto. Yo estoy utilizando, les voy a poner un contexto para que entiendan mi ejemplo. Yo llego a casa de un cliente, hago mis revisiones y el compresor no arranca, reviso el compresor, no arranca, reviso el capacitor y está dañado. Ok. Obviamente este tipo de capacitores los tienen los equipos convencionales porque inverter no tienen.
Así que veo con un capacitor de esos plateados, los normalitos. ¿Ok? A ese capacitor, ¿qué tipo de corriente le llega? ¿Alterna o directa? Entonces, si al capacitor le llega corriente alterna, ¿por qué cuando yo mido el capacitor lo hago en corriente directa, el voltaje de corriente directa? Entonces, repito mi ejemplo. ¿Qué tipo de corriente le llega a ese capacitor? Le llega corriente alterna. Pero si yo quito, desconecto mi capacitor y con mi multímetro quiero leer corriente alterna, me va a marcar cero, me va a marcar OL quizá, porque no está alternando. Mi multímetro no va a poder leer porque no hay una alternancia entre la onda sinusoidal de la red de corriente alterna. Y yo mido en corriente directa, ¿por qué? Porque es una corriente almacenada. Pero entonces, mi pregunta es, ¿de qué se cargan los capacitores? Recuerden que ya les había comentado en alguna otra ocasión que la corriente alterna no se puede almacenar. El principio de la corriente, uno de los principios de la corriente alterna es que no se puede almacenar. Entonces, siguiendo ese principio, ¿de qué se almacena o se carga ese capacitor? Se cargan de campo eléctrico. Los capacitores realmente se cargan de campo eléctrico. Y yo debo de revisar el voltaje que tiene el capacitor en corriente directa, precisamente porque cuando yo lo desconecto no hay una alternancia. Mi multímetro está esperando que oscile entre onda sinusoidal, entre positivo y negativo, para poder sacar un promedio y me lo marque en su pantalla. Simple y sencillamente eso no pasa con el capacitor. Si está cargado, es una energía ahí acumulada, que no les puedo decir que le entró corriente directa, porque nunca le entró corriente directa, y tampoco les puedo decir que quedan cargados de corriente alterna, porque la corriente alterna no se puede almacenar. Entonces, ¿de qué queda cargado? De campo eléctrico. Y para medir campo eléctrico en ese capacitor, o para medir la energía almacenada, lo tengo que poner en voltaje de corriente directa, porque son las únicas dos opciones que tiene mi multímetro, alterna y directa. Alterna no me sirve, entonces utilizo directa. Si yo quiero medir el voltaje con un capacitor cuando está energizado, lo tengo que poner en corriente alterna. ¿Por qué? Porque la energía que le llega al capacitor es corriente alterna. ¿Estamos? Conectado. Es que depende de lo que esté haciendo. Si, repito, si quiero revisar el voltaje que le está llegando a mi capacitor, es corriente alterna. Pero si quiero saber la energía almacenada cuando ya está fuera mi capacitor, para ver si lo puedo tocar con confianza, es un voltaje de corriente directa. Dependiendo de lo que esté haciendo, yo voy a posicionar mi multímetro. ¿Estamos? Bueno, para poder medir un capacitor, voy a utilizar un multímetro, ya sea de gancho, ya sea de electrónica, sin gancho, pero debo de tener en cuenta de seleccionar la posición correcta al momento de poder medir mi capacitor. Es decir, yo agarro mi multímetro, tengo que revisar si mi multímetro cuenta con la opción para medir capacitores, que pueden ser cualquiera de estas, MF, microfaradios, MFD, capacitancia o capacitores, o simplemente este símbolo. Si mi multímetro tiene cualquiera de estas, ahí lo voy a posicionar. Pero ojo, también tengo que aprender a utilizar mi multímetro, porque hay multímetros de autorrango. ¿De qué quiere decir esto? Yo únicamente lo coloco en cualquiera de estos y mi multímetro me va a cambiar el rango a su conveniencia. Me va a marcar milifaradios, microfaradios, picofaradios, nanofaradios. No importa mientras yo lo ponga en un capacitor. Él se va a encargar de decirme el valor. Pero hay multímetros que tienen escalas y yo tengo que seleccionar la escala. Por ejemplo, si yo estoy midiendo un capacitor de 50 microfaradios, yo no lo puedo poner en una escala de menos de 50 porque no me lo leería, me saldría o 0 o L. Tengo que saber también interpretar mi multímetro. Si yo tengo escalas de aquí, de 0 a 50, y al ladito dice de 51 a 100, y al ladito dice de 100 hasta 600, yo voy a utilizar esa escala según el capacitor que esté leyendo. Si yo estoy leyendo un capacitor de 200 micros, no lo voy a seleccionar ni el de 0 a 50, ni el de 51 a 100. Lo voy a utilizar el de 100 a 600 acá. ¿Para qué? Para que me lea ese de 200 microfaradios.
Si yo no selecciono la escala adecuada, me va a marcar 0, o me va a marcar OL, o algo me va a marcar extraño. Voy a pensar que mi capacitor está mal, pero no es que mi capacitor esté mal, no lo sé. Lo que estoy haciendo es realizar el trabajo inadecuado por mal selección del multímetro. Por eso también hay que aprender a utilizar la herramienta. De nada me sirve tener una super herramienta si no sé, inclusive, cómo utilizarlo. ¿Estamos? Y ojo con eso. También es indispensable saber los rangos que mide tu capacitor. Y ha pasado mucho esto. Tienen un multímetro de autorrango. Pueden leer hasta 100 microfaradios. Pum, 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 se acostumbran, siempre les mide. Y se encuentran con uno de 150, 120 microfaradios. Lo miden y les marca 0. Ah, está malo. Lo desechan. Llegan con el nuevo y les marca la misma falla. No era el capacitor, simple y sencillamente tu multímetro no llega hasta el rango para medir 120 microfaradios y te lo marcó en 0. Pero como tú no sabías cuánto rango tiene de medición máxima tu multímetro, te fuiste con la finta. Yo creo que acá bastantes tienen multímetros. ¿Saben cuál es el rango máximo de lectura? Eso es a lo que quiero llegar. Tienen que saber el rango máximo de lectura para que cuando les toque un capacitor grande, sepan si pueden o no leer su multímetro ese capacitor y no se vayan con la pinta, no sirve, marco 0. Ya ha pasado y pasa frecuente antes de que yo lo diga. ¿Estamos? ¿Cómo voy a leer un capacitor sencillo? Lo pongo en la selección adecuada, ya sea de autorrango o del rango correspondiente, y pego una punta en cualquiera de los dos pines, una aquí y una aquí. Independientemente que sea así, o yo los invierta, no va a pasar absolutamente nada. Una vez que yo ponga las puntas, tengo que esperar ciertos segundos para que me dé la lectura mi multímetro. Mientras más grande sea el capacitor, más segundos puede tardar en leerlo mi multímetro. No importa la posición, no tiene polaridad. Bueno, aquí vamos a ver las especificaciones de un capacitor de marcha. Voy a utilizar este capacitor como referencia. Primeramente aquí dice la marca, aquí dice capacitor de marcha, room capacitor. Ah, bueno, aquí lo dice en español. Acá dice también los microfaradios. No sé si lo alcanzan a ver, pero dice 12.5 microfaradios. Es decir, que este capacitor es de 12.5 microfaradios. Acá también dice 370 Watt. ¿Qué quiere decir esto? El voltaje de tolerancia máximo de la pieza. Dice que puede trabajar entre 50 y 60 Hz. Este es un capacitor que en cualquiera de las dos frecuencias puede trabajar. Tiene una tolerancia de menos 40 grados centígrados a 90 grados centígrados de temperatura. También nos dicen grados Fahrenheit. Menos 40 grados hasta 194 grados Fahrenheit. Las certificaciones con las que cuenta y es un capacitor redondo. ¿Estamos? Y entonces, pues acá dice prácticamente todo. Todo lo que yo quiera saber, acá lo dice. Algo que creo que no les dije. Los capacitores, cuando se enrollan sus placas y se meten dentro de este cilindro, están bañados de un líquido iónico. ¿Han visto cómo se daña un capacitor? Se infla. A veces se infla tanto y se destruye y sale ese líquido. Sale un líquido como que es grasa, es un líquido, es un aceite. Ese es el líquido iónico. Al perder ese líquido iónico ya no puede retener la carga y pues obviamente ya no puede descargar y es por eso que pues los motores dejan de funcionar cuando el capacitor está dañado. Los capacitores de un solo trabajo, o llamémosle capacitores sencillos, no tienen polaridad. Aquí les presento dos capacitores de marcha, de trabajo. En este lado del capacitor le estoy poniendo el lado 1 en el lado izquierdo, mientras que en este le estoy poniendo en el lado derecho. Lado derecho, lado 1, lado 1. El lado 2 en este está en el lado derecho y en este está en el lado izquierdo. Si yo los conecto, así va a funcionar. Si yo volteo los cables, va a funcionar. No tienen una polaridad como tal. Vamos a ver los capacitores dobles. Los capacitores dobles o doble trabajo o doble función no son más que dos capacitores sencillos, no es más que un capacitor de compresor y el del motor fan, motor ventilador condensador,
en un solo encapsulado. Es prácticamente lo mismo. Sumar este más este nos da a uno doble. Si yo me encuentro con dos capacitores divididos o individuales, por decirlo de alguna manera, yo le podría adaptar uno doble siempre y cuando los valores sean las adecuadas para el compresor y las adecuadas para mi motor pump. Si yo me encuentro con uno doble, también lo puedo convertir en dos sencillos, siempre y cuando el valor para el capacitor del compresor sea el adecuado y el del capacitor pump sea el adecuado. Es prácticamente lo mismo, se pueden hacer conversiones. Pero ahora, este capacitor no tiene como tal polaridad, pero sí tiene una posición específica. Aquí sí no lo podemos confundir, no podemos poner los cables aquí y luego así invertidos, no se pueden invertir ni en estos ni en estos, tienen que tener una posición específica, no es polaridad, es una posición específica. ¿Ok? Así que estos sí tienen una posición específica, no pueden como sea. ¿Qué es lo que se conecta en este capacitor? Se conecta el fan, el compresor y el común. Todo en un solo capacitor. Va a trabajar el fan y el compresor. Pero ahora la jugada es saber dónde conectar cada uno. A veces los capacitores dobles, a veces los capacitores tienen una marca como tal. Lo dice en el cuerpo de acá. Voy a hacerle zoom. No sé si lo logren ver, pero acá, aquí arriba, dice Herm, o a veces solo dice H. Aquí dice fan o solo dice F. Y acá dice com o solo dice C de común. Común es la parte donde se va a conectar la energía. O sea, ahí va en la alimentación eléctrica, por decirte algo resumido. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa cada uno? Ya vimos, sí se alcanzó a ver dónde están las marcas, ¿no? Acá, acá y aquí, que no lo vemos. No. Ahí va. Cuando yo vea que en este juego de pines, o en esta bornera, como quieran llamarle, dice H o Herm, significa que ahí va conectado uno de los cables del compresor. Ahora, ¿cuál de los cables del compresor? Eso lo veremos después. Pero el que va conectado al capacitor del compresor, uno de los cables del compresor va aquí, en este donde dice Herm. ¿Estamos? En este ejemplo podemos determinar que el compresor va conectado a la terminal marcada con la letra H, que significa Herm, o Herm de hermético. El siguiente, el común, que es donde va a entrar la energía eléctrica, acá. En este ejemplo podemos determinar que la corriente va conectada en las conexiones marcadas con la letra C o común. Acá van a ir marcadas, aquí van a ir conectadas la energía eléctrica y van a ver ustedes que en algunas ocasiones también va conectado otro cable del compresor y un cable del motor fan, pero bueno, no les voy a revolver. Simple y sencillamente quédense con que en estos pines, en estas borneras, acá de alguna manera va a entrar la energía eléctrica, ¿ok? Se va a conectar en el común. Y el que dice F, que significa fan o ventilador del condensador, el que dice F, el que significa fan, lo voy a conectar acá en este juego de borneras. En este ejemplo podemos determinar que la línea del ventilador va conectada en las conexiones marcadas con la letra F o fan. Posteriormente vamos a ver qué línea o qué cable va conectada aquí, dónde van conectadas los demás cables de los motores. ¿Okay? Así que lo que yo estoy intentando que se entienda es que vamos a conectar en un orden adecuado. ¿Estamos? Bueno. Y ahora, ¿y si no traen las marcas? Ya sabiendo esto, ahora, cuando no tienen las marcas, ¿cómo se conectan? Si ustedes son observadores, también tienen diferentes números de pines. 4 pines o terminales, 3 pines o terminales y 2 pines o terminales. El que tiene más pines o terminales es el común. El que tiene 3 terminales es el Herm o compresor y el que tiene menos pines o terminales sería el fan. Ahora, hay veces que tienen el mismo número de pines, pero tiene la marca y ya sabemos cómo. Hay veces que no tiene la marca, pero tiene diferentes números de pines, ya sabemos cómo. Entonces, aquí les estoy dando las dos para que ustedes vean y sepan cuál es cuál. Ahora, hay algo que les temen los técnicos, les temen los que trabajan a esto,
Y a veces hasta por eso no me van a creer, pero han dicho, no hay el capacitor, hay que cambiar el compresor, o hay que cambiar el condensador, o hay que hacer más grande el trabajo de lo que debería. Es muy común que estos a veces hoy en día no se encuentren, porque pueden existir muchas combinaciones. 45 con 5. ¿Qué significa? El 45 es para compresor y el 5 es para el motor ventilador. Pueden haber 50 con 5, 50 microfaradios para el compresor y 5 para el motor ventilador. Pueden haber 45, 2.5, 45 para el compresor y 2.5 para el ventilador. Y así pueden haber una infinidad de combinaciones, cosa que no hay. Lo más típico cuando no encontramos un capacitor doble es separarlos. Para esto necesitamos saber cómo. Si yo estoy buscando este capacitor y no hay, le voy a hacer zoom. Lean sus especificaciones. Dice, es un capacitor 50 más 6 microfaradios a 5% más menos, a 440 bar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa 50 microfaradios? Es los microfaradios o capacitancia que utiliza mi compresor. 6 microfaradios es lo que utilizaría mi motor fan. ¿Cómo lo sé? Siempre es así. El más grande es para compresor y el más pequeño es para el motor ventilador. ¿Estamos? Entonces, si yo voy a un montón de lados, un montón de tiendas, intento conseguir el igualito y no hay, yo no le voy a decir a mi cliente, cambie su aire. Ya ha pasado, aunque suene chistoso. Tengo que hacer adecuaciones, es decir, una de ellas es dividir el capacitor doble a dos sencillos. Y para esto yo necesito comprar dos capacitores. ¿Cómo voy a comprar este capacitor? ¿Cuáles son las especificaciones? 50 microfaradios, 440 watts, 60 grados centígrados mínimo a 60 Hz. Y el otro, 6 microfaradios, 440, 60 a 60 Hz. Exactamente. Y a lo que le tienen miedo los técnicos, o simplemente por desconocimiento, no lo hacen, es este cable. Este cable es el secreto para convertir un capacitor doble a dos sencillos. Pónganme atención para que lo sepan cómo lo van a conectar. Yo voy a agarrar todo lo que estaba conectado aquí, en toda esta moneda de C, acá, y lo voy a poner en cualquiera de estos dos, ya sea acá o ya sea acá. Yo, en mi ejemplo, estoy poniendo esta bornera como común. Entonces, todo lo que estaba conectado aquí en el común, pum, lo voy a agarrar hacia acá. Pum, lo conecto. Todo lo que estaba en la H, ¿qué significa H? El compresor hermético. Entonces, esta H la voy a poner en el compresor, acá, en el lado del capacitor del compresor, en el otro lado. Ya queda como H. Todo lo que estaba en FAM lo voy a conectar en un lado de este capacitor, ya sea aquí o ya sea aquí. En mi ejemplo lo estoy poniendo acá, en este. Entonces yo agarro todo lo que estaba en la F y la voy a poner aquí y ya queda como F. Pero me va a quedar esta parte libre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que funcione este capacitor? Darle energía. ¿Cómo le doy energía? La agarro de la C, le tiro un cablecito como un puente y lo pongo del otro lado. Y como esto es lo mismo que esto, por eso en ambos dice C. Pero le estoy dando energía a mi capacitor para que pueda funcionar el FAM. Aquí está llegando energía para que pueda funcionar el GEN. Entonces, simple y sencillamente lo que hay que hacer es un puente y ya está. Con eso mi equipo va a volver a funcionar. Hay muchos que no saben hacer ese puentecito. Obviamente por desconocimiento, prefieren no meterse. Un pedacito de cable de 30 centímetros, le pones dos terminales y puenteas de acá a acá, punto. Que normalmente ya viste cómo van en los condensadores, va el capacitor grande y el capacitor pequeño. Pum. Este es el puente. Otro ejemplo. Si yo tengo este capacitor, 25 microfaradios, 2.5 microfaradios, 60, 60 y 240, ¿cómo voy a comprar este? 25 micros. Y si no hay de 260, le puedo poner, 240, le puedo poner 280. Bien, 60 grados. Sí. ¿Y el otro cómo lo voy a pedir? 2.5, 280, 60, 60. Listo. Yo acá simple y sencillamente lo voy a poner. Ya está. Quedó. No hay más. Ahí va lo importante de esto. ¿Qué pasa si utilizo un capacitor menor a lo que debería?
Bueno, pues obviamente hay un motor débil. Esto hace que bajen las revoluciones, haya menor torque. Esto incrementa la temperatura del motor, bajando la eficiencia y a la larga acorta la vida del motor. ¿Ok? Acorta la vida del motor. Entonces, ¿qué pasa si le ponemos un capacitor menor a lo que debería? Estos efectos. Y en la contra, ¿qué pasa si, qué pasa si utilizo un capacitor mayor a lo que debería? Bueno, pues se genera más torque, hay más revoluciones, esto incrementa la temperatura de trabajo del compresor, de las bobinas, esto hace que baje la eficiencia y a la larga acorta la vida del capacitor y también del compresor. Ahora, no quiere decir que estemos limitados y solo ese único se le pueda poner, también existen tolerancias. La tolerancia de cambio de un capacitor es del 10% más o menos. ¿Qué quiere decir? Si yo llego a casa de mi cliente y me encuentro con un capacitor de 50, que nadie ha tocado ese equipo, es decir, yo lo puse hace 2 años, ya pasaron 2, 3 años y ya se dañó el capacitor, yo abro por primera vez el equipo y veo que desde la fábrica vino con 50 microfaradios, pero no tengo de 50, no está agotado, solo hay de 45 y de 55. ¿Se lo puedo poner? Sí, sí se lo puedo poner, porque es el 10% más menos. Es decir, si yo tengo de 50, lo mínimo es 45. Si yo tengo de 50, lo máximo es de 55. ¿Se los puedo poner o no se los puedo poner? Sí, ok. Pero ¿cuál es la realidad y por qué no se debería de aplicar esa regla? Al menos que siempre cotejemos con el compresor. Ahí les va lo que realmente pasa en campo. Yo llego a casa de mi cliente y me encuentro con ese de 50. Ah, pero no tengo de 50, tengo uno de 55. ¿Será que le haga? Ah, pues si el de 50 es el original, le subo el 10%, el de 55 no pasa nada, pónselo, sirve. Le dejo el de 55, yo dejé bien mi trabajo porque estoy dentro de la tolerancia. ¿Estamos? ¿Están siguiendo? Bueno, pasan 2 años, el cliente habla a otro técnico, ya se volvió a echar a perder. Llega ese técnico de 55. Ah, ¿sabes qué? Es de 55, pero tengo de 60. ¿Estoy dentro del rango? Sí, estoy dentro del rango. Ok, ponle del 60. El compresor va a funcionar, pero incrementando y haciendo todos estos efectos. Y el que realmente, este, y el que realmente hizo un mal trabajo fue el segundo. Porque ¿cuál es el verdadero cambio de capacitor? No solo quita pom pieza, no, los quita pom realmente lo hacen muy rápido, pero no es una manera adecuada. ¿Cuál es el verdadero cambio de trabajo o cambio de capacitor? ¿Cuál es el verdadero trabajo del cambio de capacitor? Es desarmar el equipo, agarrar mi capacitor, ver de cuánto es, buscar la ficha técnica del compresor y ver si el capacitor que estoy cambiando es el que trajo originalmente y no alguien más ya lo ha cambiado. Cotejo esa información y si está correcta, cambio por un igual. Si no está correcto, cambio por el que me dice el compresor. Ese es el verdadero trabajo de un cambio de capacitor, no es quitapón. Pues vamos a ver algo indispensable con los capacitores. Esto más que nada sirve en taller y para pruebas y diagnósticos. Vamos a ver qué hago si no encuentro el capacitor que necesito. Honestamente es muy difícil que no encontremos un capacitor sencillo. Es algo tan común que pues en muchos lados, incluso no solo en las refaccionarias de aires acondicionados, sino ya en muchas ferreterías ya podemos encontrar este tipo de refacciones como lo son los capacitores. Sin embargo, tenemos que tener el conocimiento necesario para poder hacer pruebas cuando tengan su taller, porque con 2, 3 capacitores pueden tener diferentes tipos de capacitancias y hacer pruebas con diferentes tamaños de compresores. Existen ocasiones en donde el capacitor a utilizar ya se descontinuó o ya no existe. Y sabemos que un capacitor mucho menor o mucho mayor puede causar daño a nuestro equipo. Por consiguiente, los capacitores se pueden conectar en serie o paralelo. Hay varias fórmulas para poder saber la capacitancia exacta de un capacitor realizándolo en serie o en paralelo. ¿Okay? Para esto necesito saber pues las fórmulas, pero le voy a dejar la fórmula más sencilla, que es utilizando 2 capacitores nada más. Se pueden conectar 3, 4, 5 con otro tipo de fórmulas un poquito más complejas,
Pero para no revolvernos tanto ni entrar tanto en matemáticas avanzadas, podríamos nosotros utilizar 2 y punto. ¿Estamos? Las fórmulas en serie y las fórmulas en paralelo. La fórmula en serie quiere decir capacitancia equivalente es igual a capacitancia 1 por capacitancia 2 entre capacitancia 1 más capacitancia 2. Ese es conectado en serie. Voltaje equivalente es igual a voltaje 1 más voltaje 2 cuando se conecta en serie. Cuando nosotros conectamos dos capacitores en paralelo, la fórmula es capacitancia equivalente es igual a capacitancia 1 más capacitancia 2. Y el voltaje es igual a voltaje 1 que es igual al voltaje 2. ¿Listo? Bueno, para entender esto necesito que se aprenda a conectar en serie y paralelo. Para esto se los voy a mostrar de una manera adecuada en el siguiente ejercicio. Chequen. Para este ejercicio me voy a estar apoyando de multímetro y les voy a mostrar las conexiones en serie y en paralelo con estos capacitores. ¿Ok? Pero les voy a mostrar no solo lo que debería marcar, sino lo que va a marcar realmente con mediciones reales. Para esto me voy a ayudar de este capacitor. Este es un capacitor de 35 microfaradios, más menos 5%, de 370 a 440 vacas. Y me voy a utilizar, vamos a escoger este. Este dice que es de 25 microfaradios, 370 a 440 vacas. Estos dos voy a utilizar por mientras para poder hacer mi ejemplo. Lo voy a conectar primero en paralelo. ¿Ok? Según mi fórmula de paralelo, dice que la capacitancia equivalente es igual a capacitancia 1 más capacitancia 2, mientras que el voltaje equivalente es igual a voltaje 1, que es igual a voltaje 2. ¿Qué significa eso? Y vamos a hacerlo con mediciones reales. Voy a poner mi multímetro en lectura de capacitancia. Aquí está. Voy a ver si se ve mejor así iluminado, creo que se ve mejor. Ahí está. Y mis puntos de multímetro los puse en dos caimanes para facilidad de mi explicación. ¿Ok? Entonces voy a utilizar este caimán, lo voy a poner de un lado para tomar la medición del capacitor y la otra punta del multímetro al otro extremo. Y aquí me está marcando que este capacitor de 25 realmente está marcando 25.30. Lo voy a anotar. Capacitancia 1 va a ser 25.30 microfaradios. Voy a tomar la medición del otro, que es de 35 microfaradios, y realmente me va a marcar, chequen, 35.41. Capacitancia 2 va a ser 35.40. Bien, si yo lo voy a conectar en paralelo, siguiendo esta fórmula, sería 25.30 más 35.40, me da un total de 60.7. 60.7. ¿60.7 qué? Microfaradios. Vamos a ver si esto realmente funciona y es verdad. Voy a hacer la conexión en paralelo. Para los que no sepan cómo es el paralelo, por favor, fíjense. Es únicamente una conexión en paralelo. Es conectar un extremo de un capacitor sencillo a cualquiera de los dos lados y el otro al otro extremo, igual al otro lado. Es decir, que nunca se toquen entre ellos. Miren, analícenlo. Esta es una conexión en paralelo. Posteriormente podemos adentrarnos más a esto, hablando un poquito de electricidad. Pero para no ser largo el video, lo voy a dejar así. Ok, así ya está conectado en paralelo dos capacitores. Voy a tomar la medida ahora de estos capacitores, igual con las puntas del multímetro para que aparezca aquí. Y me debe de dar en teoría 60.7. ¿Por qué me va a dar exacto? Porque yo medí los capacitores y estoy basándome en las lecturas medidas, no con lo que me dice la etiqueta, sino con lo que me dijo mi multímetro. Aquí yo ya puse mi multímetro y vean, protegemos 60.7, 60.7. Entonces, esta primera me puede indicar que sí, está correcto la fórmula, sí se cumple lo que dice la fórmula. Hablando del voltaje, que es el voltaje 1 sería 370 y el voltaje 2 sería 370.
Aquí esta sería 370, que es igual a 370. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de voltajes, lo que quiere decir es que con la configuración en paralelo, el voltaje no se modifica, va a tener siempre el mismo voltaje de tolerancia cada capacitor. Así que esto es prácticamente como se interpretan las fórmulas de paralelo. Vamos a hacerlas de serie. Te dice que capacitancia equivalente es igual a capacitancia 1 por capacitancia 2 entre capacitancia 1 más capacitancia 2, mientras que el voltaje equivalente es igual a voltaje 1 más voltaje 2. Yo ya tengo aquí medidos mis dos capacitores, más los voy a desconectar para empezar de cero. ¿Okay? Nuevamente, y voy a hacer mi fórmula. Si esta la cotejo sería 25.30 por 35.40, que son las capacitancias de cada uno, entre 25.30 más 35.40. ¿Cuánto me da esto? Déjenme hago el cálculo. 25.30 por 35.40 da 895.62. Esto lo voy a dividir entre 25.30 más 35.40, que me da 60.7. El resultado de este, 895.62, entre el resultado de este, que son 60.7, me da 14.75.48, ¿qué? Microfaradios. Vamos a corroborarlo conectándolo en serie. Para conectarlo en serie, voy a apoyarme únicamente de este caimán. Posteriormente podemos hablar de las conexiones en serie. Pero yo lo que quiero es que ustedes vean que las fórmulas sí se cumplen. Y aquí ya está conectado. Y vean qué va a aparecer acá. Voy a conectar una punta aquí y una punta aquí. Ya está conectado en serie. Y vean, 14.75. Que me dice acá, 14.75. Hay un error muy, pero muy mínimo que no nos afecta en absolutamente nada. Entonces, la fórmula en serie también es correcta. La de paralelo también es correcta. Y lo estoy haciendo con los instrumentos, llevando a cabo la comprobación en capacitores reales. Bueno, continuemos. Recordemos que los capacitores, cuando los vamos a manipular, deben estar ya siempre descargados. Hay que tener cuidado de descargarlos, ya sea con una resistencia o con un foco, pero cada vez que nosotros los manipulemos debe de estar descargados. Ya tenemos descargado este capacitor. Hay varias pruebas que yo le voy a hacer a este capacitor. La primera y más común es la de ver si su capacitancia está en buen estado. Y aquí podemos observar que tiene 35 microfaradios más menos 5 de 370 a 440 vatios. Lo que voy a hacer es posicionar, ya está mi multímetro en posición de capacitancia. Aquí está. Y recuerden que está puesto estos caimanes para ayudarme en las lecturas. Voy a colocar un caimán aquí y un caimán aquí y debe de estar dentro del rango de 35 más menos 5%. Vamos a ver qué dice. 35.39. Este capacitor está en buen estado en cuestiones de la capacitancia. Otra cosa que deben de siempre ver es la continuidad. Miren, no sé si se escucha, pero mi multímetro suena si hay continuidad, inclusive lo podemos ver en la pantalla. Vean. ¿Qué voy a hacer? Voy a checar la continuidad entre estos dos bordes. No debe de tener. Si tienes que tiene un cortocircuito interno y va a afectarme bastante y puede llegar a energizar el equipo. Aquí puedo ver que entre este y este no hay continuidad, entonces este está correcto. Otra prueba que le voy a hacer a mi capacitor es que en el cuerpo del capacitor no tenga continuidad con ninguno de los bornes, porque si no adentro tuviese un cortocircuito y cuando yo lo conecte me va a energizar mi equipo y puede causar algún corto. Listo, ninguno de los dos tiene, entonces esta prueba también, este capacitor está bueno. Hay otra prueba que es la de carga y descarga, que es cargar el capacitor, ver si retiene la carga y posteriormente descargar. Esa la vamos a hacer posteriormente, pero también se le requiere hacer para determinar que mi capacitor está en buen estado. Aquí podemos ver a veces que los capacitores no los encontramos puestos en el motor que vamos a reparar o que estamos interviniendo. Pero cada motor, cada compresor de aire acondicionado, recuerden, de corriente alterna, monofásicos, trae su propia información que hay que saberle interpretar. Solo con la mayoría de los motores hoy en día dice qué capacitor debe de llevar. Esta es la etiqueta de un motor evaporador. De aquí podemos ver toda su información. Es un fan motor, el modelo,
El voltaje de operación 208 a 230 volts, 60 Hz, 35 watts, 40 amperes, el sentido de rotación, el motor, los cables de conexión rojo, púrpura y blanco, tiene un térmico de protección a 100 grados y el capacitor que lleva es de 2.22 microfaradios a 450 watts. Ahí lo dice. ¿Okay? Aparte tiene otra parte, otros cables que son del sensor Hall o sensor RPM o de velocidad. Estos son, si ustedes notan, son otros cables blanco, café y negro, aparte de los de rojo, blanco y púrpura. Es decir, tienen dos sockets o dos cables con diferentes terminales. Esta parte de aquí es para el sensor de efecto Hall, es el sensor de velocidades. Y esta parte de aquí es la parte del motor y las bobinas del motor para que pueda girar. Ambas trabajan en conjunto, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Cuando veamos motores, nos vamos a meter a esta parte. Pero quiero empezar a ver lo que dice la etiqueta de información de los motores, ¿ok? Lo importante que estamos viendo es que acá nos dice el capacitor. Estamos, cuando se tratan de compresores, a veces no nos dice qué capacitor, pero en el mismo cuerpo del compresor viene una etiqueta de información. Y aquí, no sé si se alcanza a ver, pero dice una fase 60 Hz, 115 volts, R22, LRA 47. Es de la marca Mirage, Turbo Infinity y el número de parte o el número del modelo del compresor. Si no encontramos en ningún lado qué capacitor lleva, este modelo lo vamos a rastrear en internet. Hay que acostumbrarnos que hoy en día debemos de tener acceso con facilidad a internet para facilidades de nuestro trabajo. Antes del internet, ¿qué se hacía? Existían libros en donde estaban todos los modelos impresos y pues teníamos que ponernos a investigar o llamar directamente a la marca para que nos diga qué capacitor lleva. Hoy en día esto ya es más fácil. Yo solo busco la ficha de PDF descargable del modelo de mi compresor y en todos los parámetros que me dicen como voltaje, amperaje, el wattaje, el tipo de aceite que lleva, las temperaturas de trabajo, el flujo másico y todo lo que dice, en algún punto en esa hoja de datos nos va a decir el capacitor. Y en base a esa información es el capacitor que lleva este compresor. Otra cosa importante que vamos a ver que también tiene que ver con los capacitores es el kit de arranque. El kit de arranque es esto que les voy a presentar. El kit de arranque no es un componente que trae un mini split desde nuevo. Es un componente que se puede utilizar para darle un golpe de capacitancia al compresor para aumentar su torque cuando está amarrado o cuando el compresor ya está a punto de dañarse. Poniéndoles un poco en contexto. Hay ocasiones en donde el compresor ya le cuesta trabajo arrancar. Aunque tenga un capacitor nuevo y de buen estado, ya le hicimos todas las pruebas, el compresor le cuesta trabajo arrancar. Entonces se le coloca este capacitor o kit de arranque. Simple y sencillamente es un capacitor de arranque que hay aquí adentro y adentro tiene un PTC que cuando el capacitor de arranque le descarga toda su energía al capacitor de marcha, se le suma al capacitor de marcha y al compresor se recibe un golpe durísimo en un instante. Es decir, yo tengo este capacitor que es de 35, ¿ok? Y este tiene dos cables. Este kit de arranque puede tener 100 o 120 microfaradios, dependiendo del tamaño del kit de arranque. ¿Cómo vamos a pedir el kit de arranque? Existen pequeños, medianos y grandes. Los pequeños normalmente son para equipos de 6.000, 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, etc. Y ya los medianos son de 5 toneladas para arriba. Hay unos mucho más grandes que ya son de 20, 30 toneladas. Lo más coloquial es utilizar el pequeño porque pues es para todos los mini split, hablando en nuestro ámbito. ¿Estamos? Que si lo medimos normalmente tiene de 100 a 120 microfaradios. Este tiene el capacitor de 35. Este es con este debe de arrancar mi compresor. Yo pongo este capacitor a mi compresor y no arranca y está en buen estado. Le pongo este kit de arranque, conecto los dos cables, así como está mi capacitor conectado sin mover nada, yo llego con mi pieza y le conecto los dos cables, uno aquí y otro aquí. ¿Y qué va a pasar? Cuando mi compresor quiera arrancar, se le van a sumar los 120 microfaradios de mi kit de arranque a mi capacitor de trabajo
y se le van a sumar los 35 adicionales, es decir, que al compresor le van a estar llegando aproximadamente a unos 160 microfaradios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Le van a llegar un golpe súper fuertísimo para que el compresor, que ya le cuesta trabajo arrancar, se atora, ya no puede arrancar con facilidad, le dé ese golpe tan fuerte que boom, lo haga iniciar y pues a la mala. ¿Ok? Pero ¿qué pasa y por qué le debemos de poner esto? Porque esto nada más pasa en el instante en el cual va a arrancar el compresor. No se queda recibiendo el compresor 160 microfaradios. Nada más es en un instante al momento de arrancar y luego este kit de arranque, por lo que tiene aquí arriba, que es un PTC, lo saca del circuito. Recordemos que los capacitores de arranque no pueden estar trabajando de una manera continua. ¿Sí? Ahora, hay una mala práctica con esto. ¿Qué se les ocurre? ¿Ah? No, de hecho queda puesto. Ya una vez que se lo pongamos, ya queda indefinidamente ahí conectado para que cada vez intente arrancar este compresor, pueda arrancarse. Es decir, cuando ustedes vean que un equipo ya tiene esto, es porque ya está pues a punto de dañarse el compresor, ya está en su segundo aire. Es cuestión de tiempo para que muera. Y este componente se deja conectado en todo momento. Una vez que lo pongamos, ya se queda ahí para que cada vez que arranque pueda con facilidad arrancar el compresor. Ahora, la mala práctica que hay es no utilizar y subirle la capacitancia a este. Es decir, le ponen un capacitor de 120 microfaradios. Obviamente el compresor va a arrancar porque es un golpe durísimo, casi la misma suma que esto. Pero ¿qué creen que pasa? Lo que pasa es que en esa mala práctica, si le ponen un capacitor de 120, efectivamente van a hacer que el compresor trabaje y prenda, pero al compresor le van a llegar 120 microfaradios constantemente, y pues es un capacitor súper alto a lo que debe de llevar normalmente. Entonces esa es la mala práctica que se está realizando en campo. Por eso se utiliza el kit de arranque, porque el kit de arranque es un instante nada más en esa subida de microfaradios. Y luego regresa a su trabajo normal con 35, que es mi ejemplo. Son las diferencias de utilizar un kit de arranque y un capacitor más grande. Lo que hay dentro de este envase, pues es un capacitor de arranque controlado con un PTC acá. Este descarga, se calienta y hace que salga del juego una vez que ya descargó. Por eso tiene que ir controlado una con otra. Ya con esto concluimos nuestra primera parte de los capacitores. Bueno, y con esto llegamos al final de la primera parte del curso de reparación mecánica nivel 2. Pronto vamos a estar subiendo más contenido. Síguenos, suscríbete, déjanos los comentarios. Nos vemos en la próxima.